pronto, mientras más pronto inviertan su dinero, muchos más beneficios van a tener en el futuro, ¿no? Pasemos a al siguiente slide. Sí, Siguiente slide, por favor. sí, 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 por favor. Ujú. Mm, ya, ok, ahora sí. Algo que hay que tener siempre en cuenta en un debate, cuando uno da un examen, cuando uno está aprendiendo algo, cuando uno está joven no entiende las cosas, qué está derivando, qué está operando, porque no tenemos claro los conceptos. Y es lo primero que quiero comentar acá. Quiero definir qué es una inversión. Una inversión es la adquisición de un instrumento financiero. Uno se vuelve propietario de un activo. Cuando uno va a Credit Scotia a depositar su dinero en un depósito a plazo fijo, uno se vuelve dueño del papel del depósito a plazo fijo que te puede pagar 3%, 5%, 8%. Entonces tú eres dueño de ese papel, dueño de ese depósito. Ese es un papelito. Eres propietario de eso. Y por ser dueño de ese depósito, tú tienes derecho a recibir el porcentaje que te está prometiendo la financiera, el banco de inversión, etcétera, ¿no? Ese es un instrumento de renta fija. Tú estás comprando el instrumento de renta fija. Ojo, si tú tienes tu dinero en un depósito a plazo fijo, ya eres un inversionista, ya estás invirtiendo dinero a una tasa muy baja, pero lo estás haciendo, ¿ok? Ahora, cuando uno va a otro tipo de instrumentos, como por ejemplo renta variable, uno va a comprar acciones de Nvidia, de Tesla, de Volcam, de Coca-Cola, del Banco de Crédito, uno está comprando en una parte del negocio, ¿no? Y algo que yo quiero comentar y quiero que quede claro es que cuando uno invierte, a diferencia de cuando uno ahorra, uno puede perder el 100% de su capital. Por ejemplo, cuando uno es empresario, inviertes, por ejemplo, $100,000 en tu empresa, puede existir la posibilidad de que tú pierdas el 100% de tu inversión. Hay que tener muy en cuenta eso. Que invertir tiene sus riesgos. Ahora, ¿por qué uno invierte? Para protegerse de la inflación. Acuérdense que el valor del dinero durante el tiempo, durante los años, pierde valor. Uno busca generar patrimonio, quieres generar, aumentar riqueza, ya sea para ti mismo, para tu familia, para tus hijos. Y esta acumulación de riqueza, esta protección, este hedging contra la inflación puede ser de manera activa o de manera pasiva. Ok, ahora, la mayoría del tiempo cuando hable de inversiones voy a hablar de renta variable. La renta variable es la compra y venta de acciones, ¿no? O instrumentos de Exchange Traded Funds. No siempre voy a hablar de instrumentos de renta fija, ¿no? Como son los créditos o los bonos. A la derecha les presento un gráfico muy interesante y que siempre se lo digo a cualquier persona, ya seas que vengas de un background de economía, que vengas de arquitectura, que vengas de medicina, de ingeniería, no interesa, no importa de dónde vienes, tienes que invertir. De alguna manera tienes que hacerlo. ¿Por qué? En ese gráfico podemos ver que $10 en enero de 2011 tiene cierto valor. Imagínense que podíamos comprar, digamos, cada Coca-Cola está €1, $1, perdón. Entonces podías comprar 10 Coca-Colas en el 2011 con $10. 10 años después, con esos mismos €10, solo puedes comprar 8 Coca-Colas. Esa es la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Ese fenómeno siempre va a haber, no se puede evitar y uno tiene que enfrentarse a eso. La única manera de enfrentarse a la pérdida de valor del dinero es a través de las inversiones e inversiones que tengan un porcentaje mayor que el de la inflación. Un depósito a plazo fijo que te rinde 3% no te está coberturando contra la inflación. No es útil. Hoy por hoy no sirve de mucho. Tendríamos que hablar de valores
tasas de 5%, 6%, valores que ya uno tiene que ir a buscar a las cajas rurales, ese tipo de instituciones, ¿no? Pero es importante invertir. Y esta frase que a mí me gusta de un inversionista muy conocido, Edward Jones, está en inglés, ¿no? Pero en español es, mientras más antes tú inviertas, más dinero vas a obtener y vas a poder beneficiarte del efecto del compounding, ¿no? De la composición de intereses. Siguiente slide, por favor. Vamos a ver este detalle del compounding en los siguientes slides. Ya. Ya les he dicho que tienen que invertir. No importa de dónde venga, no importa si vienes, ya les he dicho, de medicina, de arquitectura, no importa lo que hagas, tienen que invertir. Y de preferencia en un instrumento de renta variable antes que renta fija. La renta fija, como les he dicho, las tasas a veces no están a la altura de la inflación, entonces van a perder valor. Lo que antes compraba a $10 en el 2011, ahora solo puede ser equivalente a $8 en términos reales, ¿no? Primer mensaje, inviertan. Y mientras más antes lo hagan, mucho mejor. Los montos, vamos a discutirlos en un momento, pero es importante que lo hagan. Lo segundo es definir el perfil de riesgo. Hay una disyuntiva, hay un trade-off entre lo que es riesgo y rentabilidad. Y esto es muy intuitivo. Algo que te pague más es muy probable que te pague o que te sea mucho más riesgoso, ¿no? En ese gráfico podemos ver que tener efectivo tiene cierta rentabilidad porque uno puede ver sus ahorros en una cuenta corriente y esa cuenta corriente te rinde un interés que creo que es 0,05%. Mis padres ahorraban en el colchón. Bueno, cuando yo ya egresé de la universidad, ya tuve experiencia en el mercado porque yo me dedico a macro y finanzas, ya forcé a mi viejo a que deposite sus ahorros en un fondo de inversión o un instrumento de renta fija, ¿no? No que lo tenga bajo el colchón. El efectivo rinde ciertos intereses. Pero cuando uno ya tiene más apetito de riesgo, ya busco otro tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, las acciones. Las acciones son un instrumento espectacular. Uno va al mercado, puede comprar, como les comenté, acciones del banco de crédito, de Volcam, de una SEM, de Tesla, Nvidia, etcétera, ¿no? Que son empresas que en el largo plazo te pueden rendir bastante dinero, pero también pueden caer. Por ejemplo, hoy día en la mañana, a las 8:30 de la mañana, salió el dato de empleo de Estados Unidos, un dato muy optimista, muy por arriba de lo esperado. Es un dato positivo, pero el mercado no estaba contento con ese valor porque, vamos a ver más adelante, un valor muy alto del empleo implica que la política monetaria no va a ser tan flexible, entonces las tasas no van a bajar tanto y las acciones no van a subir tanto. Hoy día, por ejemplo, Nvidia cayó aproximadamente 4%. O sea, una caída de 4% en un día. O sea, eso es espectacular. Podemos enfrentar ese tipo de tasas en un día. Bueno, a inicios de año, la semana pasada Nvidia creció como 7%. Entonces, las acciones te pueden generar mucha rentabilidad, pero también mucho riesgo, muchos vaivenes. Pero en el largo plazo es muy rentable. Uno tiene que definir este perfil, ¿ok? En base a sus limitaciones, en base a su patrimonio, en base a sus responsabilidades, en base a su edad también. Por ejemplo, yo tengo 30 años, no tengo familia, tengo un trabajo estable, puedo ser mucho más agresivo con el tipo de activos en los cuales yo invierto. Puedo invertir en acciones, incluso acciones individuales, puedo irme por las alternativas de derivados financieros que producen rentabilidades mucho más altas, pero también riesgos más altos. Y mi perfil es muy diferente a una persona que, por ejemplo, tiene familia, tiene hijos, o una persona que tiene 50 años. Yo no recomendaría a una persona de 50 años tener su patrimonio invertido en derivados financieros, por ejemplo. No tiene más remoto sentido. Pero una persona que tiene entre 20 y 30 años, que está saliendo al mercado laboral, está acumulando experiencia, está teniendo sus ahorros, le recomendaría ser mucho más agresivo con su
con su patrimonio y los instrumentos que está utilizando. Entonces, uno tiene que definir el perfil de riesgo. Y cuando digo perfil de riesgo es cuánto estás dispuesto a perder, cuánto estás dispuesto a tolerar, porque como les dije hoy día, Nvidia cayó 3,5%. En un portafolio de $10,000, eso es casi $350 en un día. O sea, en un portafolio de $100,000, eso ya son $3,500. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, uno, hay que invertir y hay que invertir lo más pronto posible, independientemente del monto. Lo segundo, uno tiene que definir su perfil de riesgo. Cuántos años tiene, qué restricciones, responsabilidades, compromisos tiene. Y si se va por una vida más moderada, más conservadora o más agresiva, ¿no? Pero la mayoría de veces siempre vamos a converger a las acciones. Todos convergemos a las acciones porque más allá de que sea entretenido, sea de moda, las acciones son un mecanismo de valores, de valuación en el largo plazo. Las empresas crean valor en el largo plazo y al crear valor generan muy buenas rentabilidades en el largo plazo. Siguiente slide, por favor. Ya. Este slide me gusta mucho. Hablemos un poco de números, ¿no? Imaginemos esta inversión. Ustedes han ahorrado, por ejemplo, 10,000 soles, ¿no? Y ustedes asumimos que van a seguir trabajando a lo largo de su vida y pueden destinar un pequeño porcentaje de su salario a depositar 1,200 soles mensuales a su fondo de inversión. Ahora, esta inversión que ustedes están haciendo va a rentabilizar 9,24% en promedio a lo largo de los años, ¿no? Que es la rentabilidad promedio de los índices bursátiles. Si ustedes hacen esto, en 10 años tendrían aproximadamente 45,000 soles. ¿Ok? Ojo, estamos hablando de una inversión inicial de 10,000 soles, inversiones anuales de 1,200 soles, que colapsaría después de 10 años en 45,000 soles. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si sacamos proporciones, al cabo de 10 años, el 48% de esos 45,000 soles se debe única y exclusivamente a rentabilidad. O sea, casi el 50% es rentabilidad pura. Solo el 22% tiene que ver con tu inversión inicial y el 30% con tus aportes mensuales. Este es un gráfico que siempre se ve en las AFPs, ¿no? Que una parte importante de tu AFP es rentabilidad. Lo cual es cierto, en el largo plazo hay una parte gruesa es parte de solo rentabilidad. Pero ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje del gráfico de la izquierda es que mientras más pronto ustedes inviertan en el mercado de valores, más pronto van a ver los beneficios en el mediano plazo. Si ustedes esperan hasta llegar a 50,000 soles de ahorro, 20,000 soles de ahorro, no sirve de mucho. Mientras más antes lo hagan, más antes se van a beneficiar del efecto de compounding, ¿no? Compounding es que la tasa de rentabilidad se acumula en el tiempo y genera muchos beneficios en el largo plazo. El gráfico de la derecha es muy interesante. Eh, Es el caso de Nvidia. Nvidia es una empresa muy interesante, todo el mercado la ve. Está a nivel de Apple en términos de market capitalization. El ejemplo es claro. Si ustedes invertían $1,000, $1,000 en Nvidia en el 2014, después de 10 años, ustedes tendrían $297,000. Esto no es un engaño, prácticamente es así. Nvidia ha crecido en valor casi 2,500% a lo largo de 10 años. Y puede pasar, pasa muchas veces esto en el mercado de valores. Uno escoge una empresa de muy buen perfil, deja su dinero ahí 10, 15 años y al cabo de todo ese tiempo puedes terminar duplicando, triplicando tu inversión inicial. Pero ojo, que esto es en el largo plazo, por eso mientras más antes comiencen, va a ser mucho mejor. Em, pero esto, ojo,
implica analizar también la coyuntura macro, implica hacer una investigación de lo que uno tiene que hacer. No solo es ver los números y emocionarse. Hay un research detrás que tenemos que hacer. ¿Ok? Pero el mensaje de esto es, mientras más antes lo hagan, mucho mejor. Y hay opciones de inversiones que les pueden pagar mucho en el largo plazo, como por ejemplo el caso de Nvidia. Pasa lo mismo con Alphabet, Google, pasa lo mismo con Amazon, que te pueden pagar bastante al cabo de 10, 15 años. Siguiente slide, por favor. Ok, entonces, los slides han ido de esta manera. Primero, los he incentivado a invertir. Mientras más antes lo hagan, mejor. Lo segundo es, les he mostrado un par de números de lo que es capaz el mercado de valores con su patrimonio, con su inversión inicial y cuánto pueden llegar a ganar al cabo de 5 o 10 años. ¿Ok? Entonces ustedes decidieron que ya, quiero invertir, Carlos, ¿qué hago? ¿Cómo puedo proceder? Uno no puede ir al mercado y comprar directamente acciones a una empresa. Se puede hacer con private equity, uno negocia directamente con el dueño de la empresa, pero no es lo más usual. Yo mismo voy al mercado, a un intermediario, a buscar a comprar una acción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos, no? Primero ya tenemos que definir el monto que uno desea invertir. ¿El monto es importante? Sí. Si hablamos de números, no es lo mismo 1% de 1000 que 1% de 100.000 soles. Que hay términos de magnitud diferentes ahí. Pero yo creo, ya esto es una preferencia individual personal, que a partir de incluso 5.000, 10.000 soles ya es un monto considerable. 10.000 ya es un monto muy interesante para poder invertir en la bolsa de valores. Entonces defines ese monto. ¿Ok? Ya sea por tus ahorros o incluso, no sé, una herencia o una liquidación o has quitado tu dinero de la AFP porque la AFP por gestionar tu dinero te cobra una comisión absurda. Es tema para otra discusión. Pero ya tienes el monto. Imaginemos que son 10.000 soles. Tienes que definir tu perfil de riesgo, ya sea conservador, moderado, agresivo en base a tu edad, a tus limitaciones, a cuánto estás dispuesto a tolerar de caídas, porque como saben, el mercado de valores cae, como en el caso de hoy día. E imaginemos que tienes un perfil agresivo y que esperas mucha rentabilidad, estás dispuesto a tolerar pérdidas, pero en largo plazo ganar bastante. Lo tercero que yo recomendaría es que te asesores. Vamos a discutir un poco después de esto, pero no es tan directo entrar al mercado y comprar acciones. Hay ciertos detalles que uno tiene que saber. Es importante asesorarse o buscar información. Hay mucha información gratis en Internet. No puede entrar a Internet y adquiere y asimila la información. Pero es mejor recurrir a alguien que te brinde esa información un poco más sintetizada. Entonces, luego de todos esos tres pasos, tienes que buscar un SAP o un broker. En Perú se le llama Sociedad de Agente de Bolsa y a nivel internacional se le llama broker. En Perú, ejemplos, Calpa, Renta 4, Tri. Tri es una aplicación, Happy también. Tanto Tri como Happy no cobran comisión por cada transacción. Imagina que tienes tus 10.000 soles y dices, ok, Carlos, solo quiero invertir en una empresa. Para mí, o sea, para mí, una de las mejores del mundo es Amazon. Imagínate que quieres invertir todos tus 10.000 soles en Amazon. Renta 4 te va a cobrar una pequeña comisión, creo que es del 0,5%. Entonces te va a cobrar 50 soles por esa operación. Entras, entras a tu broker, firmas muchos papeles, son varios documentos, tienes que declarar cosas, que ese dinero no es robado, que no es de lavado de activos, etcétera. Abres tu cuenta, le dices, ¿sabes qué quiero comprar Amazon? Vas y compras. Ese sería todo el procedimiento. Y te cobran esa tarifa de 50 soles. Puedes ir a Tri y Happy, que son netamente virtuales, y en aplicativo vas, depositas con tu tarjeta de débito, si no me equivoco,
no te cobran comisión y el equivalente de los 10.000 soles es comprado en acciones de Amazon. Entonces, vas y la compras. Ahora, para elegir el broker hay que tener muchos detalles. ¿Cuánto de comisión cobra? Ya les he comentado que Renta 4 cobra, Calpa también cobra, o bueno, cobraba, Trig, Happy no cobran. ¿Qué instrumentos permite? En un momento cuando uno empieza a invertir, le gustan las acciones, ¿no? Quieres comprar, vender acciones, quieres ser propietario de Apple, Amazon, cualquier tipo de acción. Y ya cuando ganas mucha más experiencia, quieres otro tipo de instrumentos, por ejemplo, derivados financieros, futuros, opciones. Entonces es importante saber si tu broker te permite hacer ese tipo de operaciones. ¿Quieres bolsa local, bolsa de Estados Unidos? Yo les recomendaría solo enfocarse en la bolsa local y o Estados Unidos. Olvídense de Europa, Asia, son irrelevantes para el mercado de valores. Obviamente el broker tiene que ser confiable, ¿no? Tiene que tener cierta historia, años en el mercado. La opción E que pongo acá de si hay paper trading es interesante porque hay ciertos brokers que te permiten operar, hacer compras y ventas, negociar con dinero ficticio. Algunos brokers lo permiten, no todos, pero es una opción interesante para los que quieren jugar, ¿no? Con los números. Personalmente, bueno, yo tengo Interactive Brokers, antes tenía, mi broker era Seminario en Perú, luego cuando me mudé a Estados Unidos empecé a utilizar Interactive Brokers. Por ejemplo, Interactive Brokers te ofrece la oportunidad de practicar con dinero ficticio. Entonces uno practica de manera artificial. Entonces una vez que decides eso, abres una cuenta. Ya les he dicho, tienen que firmar varios papeles, tienen que declarar cosas y depositas tu inversión, ya sea por una transferencia bancaria o con tu tarjeta de débito. Y tienen que elegir los instrumentos. Entonces ya está tu dinero en la plataforma. Ves ahí los 10.000 soles. Imaginemos que escogieron Schwab, que es un broker internacional, igual que Interactive Brokers. Van, suben todos los papeles, declaran las cosas, firman un montón de cosas y ya depositaron los 10.000 soles. ¿Qué les toca? Elegir los instrumentos. Pueden elegir un ETF. Un ETF es un instrumento que recopila el movimiento de un índice bursátil. Por ejemplo, en este caso puede ser el Nasdaq o puede ser el Standard Poor's 500. Mucha gente elige simplemente invertir en esos índices. No tienes que hacer nada más. Depositas la inversión inicial de los 10.000 soles y mensualmente vas poniendo 500 soles a ese mismo instrumento. Ese es un tipo de estrategia que se llama dollar cost averaging. Pueden utilizar un ETF o pueden invertir en acciones individuales, armando un portafolio de 5, 10, 15, 20 acciones, con todo el dinero inicial que ustedes invirtieron en el broker, ¿no? Entonces, imaginen que siguen mi recomendación y quieren comprar Amazon y otras empresas. Entonces, abren su cuenta de Charles Schwab, tienen sus 10.000 soles ahí y con los botones, porque acá todo es en esa plataforma de Schwab, todo es virtual. Van a apretar los botones, ponen el ticket de Amazon, que es AMZN, pum, abren la ventana y ponen en buy comprar, con los 10.000 soles que tienen. Eso les va a permitir comprar la acción de Amazon está a $200, debe ser más o menos unas 5 acciones, y ya serían propietarios de una parte del negocio de Jeff Bezos. Ok, ahora, pero la inversión no se acaba ahí. Como les dije, ustedes tienen que seguir ahorrando y depositar plata a la acción o al instrumento que ya le han invertido inicialmente, ¿no? Siguiente slide. Esto es importantísimo. La estrategia de research, investigación. Cuando yo inicié en esto, prácticamente lo hice solo. Era estudiante, no tenía muchos fondos y hay opciones, ¿no? La primera, invierto solo y tomo cursos. En mi caso fue invertir solo y no tomar cursos porque tampoco había dinero para poder pagar. Es muy costoso de tiempo, implica mucho esfuerzo, pero puede ser muy rentable en el largo plazo porque generas experiencia. Ahora, imagine que también toman cursos, obviamente es mucho más esforzado porque tienen que estudiar,
tienen que invertir un poco más de dinero, pero igual puede ser muy rentable porque van acumulando experiencia en inversiones. Lo segundo es asesorarte. Si te asesoras, el asesor financiero te puede guiar, te puede ayudar a navegar en el mercado de valores y con la experiencia de esta persona, tú tomas tus decisiones, acumulas experiencia más rápido y puedes generar rentabilidad más rápido. Puede ser igual muy rentable porque toda la información que está gratis, porque todo esto es gratis en Internet, la persona certificada te va a sintetizar la información y con esa información puedes tomar mejores decisiones de inversión. Es una muy buena opción asesorarse, si es que ya tienen un poquito más de patrimonio en sus arcas. La tercera opción, entrego el control a un fondo. ¿A qué equivale esto? Uno puede ir a una AFP, porque las AFPs ahora gestionan patrimonio, tocarles la puerta y decirles, ¿sabes qué? Quiero que tú gestiones mi dinero. Ok, te van a cobrar una comisión altísima sobre todo tu patrimonio inicial. O puedes ir al mercado de valores e invertir en un ETF. Incluso hacer eso también te cobran una comisión. Entonces, entregar el control a un fondo para mí no puede ser muy rentable. Obviamente implica poco esfuerzo y una inversión nula de tiempo. Para algunas personas puede ser muy conveniente. La cuarta opción es no hago nada. Increíblemente hay personas que pueden asistir a estos seminarios o pueden tener una cantidad moderada de dinero y al final no deciden hacer nada. Bueno, era el caso de mis padres, que ellos ahorraban todo su dinero literalmente en el colchón, o sea, no estoy bromeando, literalmente tenían una carterita con todo su dinero debajo del colchón. Entonces hay gente que decide no hacer nada, o sea, no estudian, no se asesoran, no le dan el dinero a un fondo, entonces la inflación devora todo su patrimonio. Obviamente no recomiendo hacer eso, al menos póngale una tasa a depósito a plazo fijo, que no les paga nada, pero ya algo están compensando la inflación. No crea patrimonio, no genera riqueza, pero están compensando la inflación. Yo recomiendo asesorarse, una asesoría rápida que te guíe, te sintetice la información y plum, ya está, pueden empezar a invertir en ciertos instrumentos, ¿no? Depende también mucho de su perfil. Siguiente slide, por favor. Ok, hablemos un poquito más de teoría. Acá está la fórmula un poco fea, pero bueno. Esta frase a mí me encanta, ¿no? Cuando uno ya decidió, abrió su cuenta en el broker, tiene depositado ahí los 10.000 soles, decidió que se va a asesorar, el asesor le dice todo lo que tiene que saber a su asesorado, le habla sobre instrumentos, le habla sobre acciones, sobre estados financieros, ta, ta, ta. Le entrega esa información sintetizada al cliente, el cliente, ok, dice, tiene una lista de acciones sobre las cuales quiere invertir y decide en cuál. Pero en el fondo, ¿qué está haciendo una persona cuando compra una acción? Uno está comprando un negocio. Esta famosa frase, price is what you pay, value is what you get. El precio es lo que tú pagas, valor es lo que tú obtienes. Y la pregunta clave es, ¿cuál es el valor de una empresa? Acá la fórmula no se ve muy bien, pero el valor de cualquier tipo de instrumento financiero es el flujo futuro de caja descontado por la tasa de interés. O sea, hacia adelante, la empresa te genera ingresos, ¿no? Imagínense que ustedes hacen una startup de, no sé, por ejemplo, servicio a domicilio de, de comida. Entonces, este negocio les va a generar rentabilidad, un ingreso mensual de, digamos, 5.000 soles mensuales a lo largo de los siguientes 2 años. Entonces, ese flujo de caja futuro lo traemos a valor presente y ese sería el valor de tu empresa. Entonces, el valor de la empresa está determinado por el flujo de ingresos futuros que genera dicha empresa, ¿ok? Ese es el valor de una empresa. Entonces, cuando ustedes compran un ticket, Amazon, Tesla, Apple, lo que sea, Facebook, ustedes están comprando un negocio, no están comprando un título de renta fija, no es un depósito a plazo, no, están formando parte del negocio.
Y si incluso llegan a cierto nivel de acciones, por ejemplo, en el caso de Disney, un amigo tenía un nivel moderado de acciones en esta empresa y la misma empresa le mandó un correo preguntándole sobre su decisión acerca de streaming de ciertas series. Porque eres parte del comité, eres accionista de la empresa, entonces tienes poder de voto. Y obviamente es una democracia, ¿no? Entonces los accionistas se ponen a votar y gana la mayoría, ¿no? No están comprando un negocio. Tienen que tener eso muy en cuenta. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué implica comprar una empresa? ¿Qué implica los flujos descontados futuros de la empresa? ¿Cuál es el lenguaje de las acciones? Acuérdense porque cuando hablamos de inversiones estamos hablando de activos, perdón, de empresas públicas en el mercado de valores, la bolsa de valores. El lenguaje son los estados financieros. Ok, nuevamente voy a recalcar unos slides arriba. Uno puede meterse a todo esto solo. Puedes navegar, estudiar estados financieros. No tienes que tener el nivel de expertise de un contador. Es suficiente con que tú estudies algún curso y no seas tan especialista, pero tengas una idea de los estados financieros. Porque los estados financieros son el lenguaje con el cual las empresas le transmiten a los inversionistas cómo está de salud. Es como si un doctor tomara una radiografía al tórax de una persona. Esa radiografía son los estados financieros de las empresas. Uno ve la calidad y la salud de una empresa a través de los estados financieros. No puedes escapar de los estados financieros si quieres invertir en el mercado de valores. Puedes, como comento, llevar cursos para tener una idea, una noción más o menos que te ayude en tus decisiones. Puedes asesorarte o puedes entregarle todo tu patrimonio a un tercero, a un fondo para que lo gestione por ti. Pero ya les he dicho que es mucho más rentable que ustedes aprendan o se asesoren, porque así aprenden estas cosas y va a ser muy rentable en el largo plazo. ¿Qué les presento acá? Este es el estado financiero de Nvidia, es el estado de resultado, los ingresos y los costos. Fíjense que el de Nvidia, casi el 85% de todos sus revenues, o sea, de los ingresos de todas las ventas, es ingreso puro, descontando los costos. O sea, los costos simplemente es perdón, para que Nvidia pueda cubrir salarios, pueda cubrir costo de marketing, pueda cubrir esos costos, solo necesita aproximadamente el 30% de todas las ventas. Es una empresa increíble. Yo cada vez que veo los estados financieros de Nvidia me quedo impresionado. Es muy, muy, muy eficiente. Esto te está diciendo que Nvidia es una de las mejores empresas del mundo. Y realmente lo es. Uno puede creer que es pura moda, pero cuando uno entra a los estados financieros respaldan la valorización de Nvidia. Arriba, ¿qué vemos? Vemos el balance general y estado de resultados. El balance general es una foto que te dice los proyectos de la empresa y cómo los financia. Son dos cosas. Cómo se gasta y cómo se financia. El estado de resultados es lo que ingresa y lo que sale. Ingresa y sale. Entonces son dos cosas. Cómo se gasta el dinero, cómo se financia y cuánto de ingreso entra y cuánto se gasta en las operaciones. Este lenguaje es importantísimo porque, como les dije, nos ayuda a identificar problemas o fortalezas en las empresas en las que deseamos invertir, ¿no? Acá ciertos detalles, ¿no? Uno tiene que ver qué tan apalancada está la empresa. Con apalancamiento nos referimos a endeudamiento, cuánto gasta en investigación y desarrollo, variables como los earnings per share o las ganancias por acciones, cuánto está ganando cada accionista de los revenues de la empresa. El mensaje de este slide básicamente es que si uno desea invertir, debe conocer, no ser especialista, ojo, sino debe conocer sobre estados financieros para poder dar una lectura de las empresas. ¿Ok? Es importante este lenguaje.
¿No puede estudiar solo? Sí. La información es gratis en Internet, sí. Eh, Buscar un curso te va a ayudar a sintetizar la información y puedes aplanar tu curva de aprendizaje. Un asesor también te puede ayudar con la curva de aprendizaje. O puedes darle todo tu dinero a un gestor de fondos, ¿no? Siguiente slide, por favor. Algo que es también importante, no solo los estados financieros importan, también importa la macro. ¿Y qué es la macro? Básicamente es la política monetaria y la política fiscal. Y las noticias. Acuérdense que el valor de una empresa está determinado por el flujo futuro de ingresos. Les di el ejemplo de que si ustedes fueran emprendedores con una pequeña empresa de distribución de comida, eso les genera 5.000 soles mensuales durante los siguientes 2 años. Esos 5.000 soles mensuales son el flujo de caja futuro de su empresa. Traemos a lo presente esos 5.000 soles durante 2 años, ese es el valor de su empresa. Pero ahora, esos 5.000 soles puede variar dependiendo de la coyuntura económica. Puede darse el caso que la política monetaria decida que la inflación está muy alta y aplique un alza de tasas de interés para poder controlar la inflación. Esto reduciría la demanda del público, generaría una contracción de la demanda agregada, por lo tanto, esos 5.000 de la empresa que ustedes tenían ya no sería 5.000, sería, por ejemplo, 4.000, 3.000. Y eso en la fórmula reduce el valor de la empresa. O sea, las decisiones de política monetaria afectan el valor de las empresas, ya sea vía la demanda o vía la tasa de interés, porque si el Banco Central sube la tasa, en nuestra fórmula estamos descontando la tasa de interés. La tasa de interés va en el denominador del flujo de caja. Si ellos suben la tasa, obviamente, todo el valor de la empresa disminuye. Entonces, importantísimo eso. La política fiscal, los impuestos. Los impuestos corporativos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, son aproximadamente el 35%. Si por alguna razón el fisco decide reducir los impuestos, eso impulsa a los mercados financieros porque tienen que reportar menos gasto por impuestos en sus estados financieros, lo cual les permite tener más dinero para reinvertir en su empresa y mejorar el flujo futuro de sus operaciones. Ahora, otro detalle importantísimo, no solo es la política monetaria, la política fiscal, la política comercial, porque acordémonos que Trump está hablando mucho de aranceles. En mi trabajo estamos viendo que no necesariamente va a hacerlo. Sabemos que Trump es una persona que transmite un mensaje, pero en el momento de la ejecución puede variar sus aristas. Un detalle importante son las noticias. Por ejemplo, el caso de Google. Anunciaron el año pasado que pudieron operar una computadora cuántica. Eso implica que estas operaciones pueden aumentar sus ingresos en el futuro, lo cual hizo que el precio de la acción aumente en tiempo presente. Entonces, si uno desea invertir, activamente tiene que leer noticias permanentemente. Yo mismo me levanto temprano a las 6 de la mañana a leer noticias todos los días, tengan que ver o no tengan que ver con mi trabajo. Por eso les digo que esto es independiente de si uno es médico, arquitecto o se dedica a otra cosa absolutamente diferente. Si uno invierte su dinero, tiene que estar al tanto. Y no es necesario ser especialista, simplemente leer, estar al tanto de las nuevas tendencias, ¿no? Siguiente slide, por favor. Una variable muy importante, la tasa de interés. Cuando uno va a pedir un préstamo, le dan una tasa de interés. La última vez que yo vi una tasa era aproximadamente el 60% con un crédito de cierto banco. Te cobran tasas altísimas, pero en general la tasa es un indicador muy importante en cualquier país. Y la tasa está controlada por los bancos centrales. Los bancos centrales deciden la tasa en base al nivel de precios o al nivel de empleo en el cual se encuentra cierto país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si la inflación es muy alta,
el Banco Central va a decidir subir la tasa para contraer la economía y bajar los precios. Pero hay un doble objetivo en Estados Unidos, que también es el empleo. Si el empleo aumenta mucho, bueno, en verdad es desempleo. Si el desempleo sube muy por encima de lo esperado, el Banco Central va a decidir bajar la tasa para poder generar demanda y aumentar el empleo. En este caso podemos ver que las tasas en general a lo largo de los años han disminuido. Esta es una de las explicaciones de por qué los mercados de valores han aumentado tanto en la década pasada. El Standard Poor's ha rendido como 150% en los últimos 5 años. Esto se debe a esta tasa, ¿no? Entonces, el mensaje de este slide es que las tasas de interés, en particular la tasa de interés que deciden los bancos centrales, ya sea en Perú, Chile, Colombia, en China o en Estados Unidos, es importante para el valor de una empresa, a la empresa en la que ustedes están invirtiendo o han decidido invertir. Siguiente slide, por favor. La liquidez. Los bancos centrales también, en particular el de Estados Unidos, no tanto los de países emergentes. Cuando hay crisis, el mercado necesita liquidez. Acordémonos en el COVID, en el caso de Perú. Reactiva Perú. El mercado necesitaba liquidez, necesitaba dinero para poder seguir operando porque ya habían quemado muchos sus colchones. Lo que hacen los bancos centrales es, además de bajar la tasa, introducir liquidez al sistema financiero y que esa liquidez pueda llegar a las empresas. Entonces, cuando esa liquidez llega a las empresas, se invierte en nuevos proyectos y eso puede impulsar el mercado de valores. Hay una correlación muy fuerte entre la liquidez que introducen los bancos centrales al mercado y el crecimiento del mercado de valores. ¿Qué siguiente slide, por favor? ¿Quiénes son los participantes del mercado de valores? Cuando uno va a operar, imagínense que tienen su cuenta en Charles Schwab, tienen los 1.000 soles ahí y quieren comprar las acciones de Amazon. Uno manda la orden que se puede ejecutar inmediatamente o pueden introducir un orden límite que se ejecute en 2 días, 3 días, dependiendo de cómo quieren operar. Ustedes pueden comprarle esas acciones a otra persona, entonces va a pasar a ser su propiedad. Pueden comprarle esas acciones a un fondo de inversión, pueden comprarle esas acciones a un hedge fund, un fondo de cobertura, a otro mismo negocio. Hay muchos participantes en el mercado de valores. Y como podemos ver en este gráfico, casi el 40% de las operaciones en el mercado de valores son personas individuales. Estados Unidos es una economía increíble porque casi el 70% de la población en este país reporta ser dueña de algún tipo de activo en el mercado de valores. ¿Ok? Siguiente slide. El consenso de mercado. Estamos hablando de las variables importantes y del research. Existe un consenso de mercado acerca del valor que puede tomar una empresa. Por ejemplo, en este caso Tesla. Esto fue de hace 2 años aproximadamente. Hay personas que te entregan research o investigación acerca de determinadas empresas. Por ejemplo, en este caso podemos ver números arriba que dicen 33, 24, 34, 35, 41, 42, hasta el último agosto del 22, que es 43. Entonces, 43 empresas reportan investigación de mercado acerca de este ticket, acerca de esta empresa. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Te dicen, ¿sabes qué? Tú eres un inversionista individual, no tienes mucho tiempo para hacer tu propio research o hacer tus propios modelos. Te ofrezco este reporte de inversión acerca de valorización personal y tú decides qué haces con esa información. Entonces, yo lo compro como inversionista. En mi caso personal, ya solo a nivel individual, he comprado esos reportes, los he leído y he visto que recomiendan estas empresas. Entonces, uno también va al mercado a comprar research, porque si estás invirtiendo parte importante de tu dinero, tienes que invertir en ti y en tener una mejor lectura del mercado, una mejor lectura de las empresas. Es una inversión en ustedes mismos para crear patrimonio, generar riqueza en el largo plazo. Entonces, hay un consenso de mercado.
acerca de si una empresa debe ser comprada, vendida, debes de mantenerla en tu portafolio o debes de venderla. Entonces, este tipo de información se puede ver en los brokers que uno contrata, ¿no? Siguiente slide, por favor. La predicción de mercado. Les he dicho que las noticias son importantes para las fluctuaciones del precio de una acción, pero también los fundamentales. Acá podemos ver, por ejemplo, el caso de Amazon. Se espera que el precio de esta acción aumente en largo plazo basado en los fundamentales, en este caso el flujo de caja operativo. Entonces, este tipo de gráficos e investigación se ofrecen en el mercado a los inversionistas y uno decide si lo compra o lo vende. Yo personalmente, como soy inversionista, compro estos servicios y también yo mismo adquiero este tipo de research, ¿no? Bueno, en este caso podemos ver que Amazon, basado en sus fundamentales de los estados financieros, se espera que aumente en los siguientes años y esté alrededor de 480 hacia el 2027 por fuerzas de mercado. Siguiente slide, por favor. Ah, ya hemos hablado de la política monetaria. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. La política fiscal ya fue discutida. Bajar los impuestos es un potente catalizador del precio de las acciones. Siguiente slide, por favor. Pasemos al análisis un poco más del mercado actual, ¿no? Que le debe interesar a algunos inversionistas que están ahorita conectados en la videollamada. ¿Qué pasa? Una de las variables más importantes, aparte de la tasa de interés, es la inflación, porque el Banco Central decide la tasa de interés en base a la inflación. Hemos visto que muchos países, los países del G20, hacia mitad del año pasado han tenido tasas de inflación muy altas y esas tasas no han bajado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Hay una narrativa alrededor de esto. Si la inflación no está bajando lo suficiente y se va a mantener en niveles altos, el Banco Central no tiene por qué bajar la tasa. Acuérdense, si la inflación sube, el Banco Central sube la tasa. Si la inflación baja, el Banco Central baja la tasa. ¿Y qué les he dicho acerca del valor de una acción? Que está directamente determinado por el flujo de caja y la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, el precio del activo cae. Si la tasa de interés baja, el precio del activo sube. Entonces, ¿qué pasa? Si la inflación es muy alta, el Banco Central se va a ver incentivado a no bajar las tasas porque la inflación ya está alta, o incluso a subir la tasa. ¿Y eso qué pasa? Disminuye el precio de las acciones, que es lo que está pasando prácticamente hoy día. Em, entonces, estamos viendo una inflación relativamente alta, una stick inflation, como se le dice en inglés. Yo, desde mi perspectiva personal, no estoy viendo que la inflación ceda y personalmente creo que se va a mantener esos niveles, lo que implica que el Banco Central no va a bajar más la tasa, lo que implicaría que el Standard Poor's se quede más o menos en el nivel que está ahora y pueda generar máximo una rentabilidad del 10% en el año. Siguiente slide, por favor. Lo mismo con el empleo. Si el empleo está muy por encima de lo que se espera, el Banco Central no va a bajar la tasa, al contrario, podría subirla, eso va a perjudicar a los mercados. Siguiente slide, por favor. Las expectativas de mercado son importantes. Ya les he comentado que la inflación no está cayendo como se esperaría. El empleo está alto y el mercado espera que el Banco Central suba la tasa o no la baje tanto como se estaba esperando el año pasado. Que estamos viendo que la yield de los bonos de 10 años está subiendo en las últimas semanas. ¿Eso cómo se traduce en lenguaje normal? Que se espera que el Banco Central suba la tasa en los siguientes años, lo cual perjudica al mercado. El siguiente slide, por favor. Bueno, Trump prometió reducir la tasa de impuestos, lo cual beneficia al mercado, pero los aranceles que está proponiendo pueden ser contractivos en la economía. Habrá que ver
de toda su narrativa cuáles son los planes que efectivamente va a ejecutar cuando asuma la presidencia a finales de este mes. Siguiente año, por favor. Siguiente slide, por favor. Estrategias y portafolio. Ya para cerrar. Hay tipos de estrategias que uno puede tomar. Ok, ya hemos hablado del valor de un activo, cuáles son los valores más importantes, qué deben de hacer, cómo son los pasos, hemos hablado de los brokers, etcétera. Para cerrar, si uno es novato en las inversiones y a medida que uno se va asesorando, que va tomando cursos, que va estudiando, la mejor estrategia es el buy and hold, que traducido al español sería comprar y mantener. En el ejemplo que venimos arrastrando desde antes, ustedes abren su cuenta en Schwab, ponen los 10.000 soles ahí, compran Amazon y mantienen esa posición durante los siguientes 10 años y ni siquiera la tocan. Esa es la estrategia de comprar y mantener. La estrategia del DCA o Dollar Cost Averaging es, ya, ustedes introdujeron esos 10.000 soles en Amazon, son propietarios de 5 acciones de Amazon y mensualmente van agregando 500 soles mensualmente a esa posición. Es de las mejores recomendaciones que se puede dar a un inversionista novato, ¿no? Si uno quiere ser un poco más agresivo, eh, puede elegir, puede hacer stock picking de acciones, ¿no? Por ejemplo, elegir Nvidia, puede elegir Tesla y con mucha más experiencia buscar opciones de inversión en empresas quizás no tan populares. Pero en el largo plazo, opciones de calidad como lo son Apple y todas las más grandes las empresas más grandes del mundo con alta capitalización de mercado son una buena opción de inversión, porque siempre va a pagar en el largo plazo. Siguiente slide, por favor. Entonces, para cerrar, es bastante información. En muy poco tiempo vamos a cerrar. Asumiendo que las personas que se han inscrito para este seminario quieren invertir, vamos a cerrar con estos pasos. Primero, deben de definir el monto de inversión. Para mí, un buen monto de inversión es 10.000 soles, ya sea que estés entre tus 20, 25, 30 años. Una vez que definas el monto, y es un monto que no vas a necesitar para emergencia o en el corto plazo, es un monto que tú puedes dejar en el mercado de valores sin necesidad de sacarlo, tienes que definir ahora el perfil de riesgo, si va a ser moderado, si va a ser conservador o si va a ser más agresivo. Yo personalmente estoy en un perfil agresivo por la edad, por mi estatus y por el conocimiento que tengo, porque a medida que uno gana experiencia puede volverse más agresivo. Entonces es lo que tienen que definir. Ahora, la estrategia de investigación. ¿Voy a educarme yo solo con la información gratis de Internet? ¿Voy a pagar por cursos? ¿Voy a pagar una asesoría? ¿Voy a pagarle a alguien para que gestione mi dinero? ¿O simplemente no hago nada y dejo todo en un depósito a plazo fijo? Ya les he dicho que en un depósito a plazo fijo, si la tasa no excede el 4%, la inflación va a destruir tu patrimonio. Si decides que alguien gestione tu dinero, vas a pagar una alta comisión. Incluso si pierde dinero, igual le vas a pagar. Puedes pagarle a un asesor para que te sintetice la información personalizada, te evalúe, te ayude y en el largo plazo puede ser mucho más rentable. Puedes aprender solo, pagando cursos, estudiando por tu cuenta, que a la larga también sería más rentable, pero implica mucho esfuerzo también de tu parte porque la información está muy dispersa en los libros y en Internet. Lo siguiente es definir el broker. Haz- ¿Qué tipo de instrumentos te ofrece? ¿Cuáles son las comisiones que tienes que pagar? Y si se acomoda a los mercados en los cuales quieres invertir. En general, yo recomendaría un broker internacional tipo Schwab, Interactive Brokers. Si quieren algo más local, puede ser Happy, incluso puede ser Tree. Una vez que deciden el broker, ya invierten el dinero, tienen que definir la estrategia de inversión. Pueden comprar y mantener su dinero ahí e ir depositando 100, 500 soles mensualmente en la misma posición, o pueden hacer stock picking
de seleccionar un grupo pequeño de empresas, comprar y venderlas. Esto iría más por la línea del trading. El trading es comprar y vender acciones en cortos periodos de tiempo, que es muy diferente a invertir, hay que tener en cuenta esa diferencia. Y lo último es revisar el mercado y estar al tanto de las noticias permanentemente, independientemente de cuál sea tu background. No, no importa si vienes de ingeniería agrónoma, si vienes de veterinaria, es importante invertir y estar al tanto del mercado para poder generar patrimonio y riqueza para tu familia y para tus hijos en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y vemos que sigue. Sí, gracias, Carlos, gracias por tu presentación. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente presentación de Bruno. Bueno, antes de seguir, Carlos, muchas gracias. Ahora las preguntas respecto a la presentación de Carlos las vamos a estar haciendo al final. Y ya, pasamos a la presentación de Bruno. Bruno es CEO de Black Group, es broker de seguros, Seguro Siempre y SBS, respaldado por Seguro Siempre y SBS. Además es inversionista en Bolsa de Perú y de Estados Unidos. Como también es economista de la Católica. Y bueno, Bruno, bienvenido, te cedo el paso. Genial. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, gracias Carlos también por haber estado acompañándonos hoy. Y la verdad que siempre muy, muy preciso con la información. Sé que les va a servir un montón a la comunidad, tanto estudiantes como inversionistas, como asesores de seguros que también están presentes el día de hoy. Y antes que pueda presentar toda la breve explicación que quisiera compartir acá, que básicamente es la labor precisamente de SharesGo, quería compartirles esta metodología que a raíz también de la universidad, justamente Carlos, de hecho, fue también mi jefe de práctica, también es inversionista de BLAR, que es parte también del club de inversiones que tenemos. eh, de alguna u otra manera también influyó para poder llegar a esto, ¿no? Si le puedes dar uno más, por favor, Claudia. Básicamente nuestra labor para todos ustedes. Y regresa uno brevemente, por favor, Clau. Regresa anterior. Perfecto. Nuestra labor básicamente para todos ustedes es que todo lo que ha explicado Carlos el día de hoy, de alguna u otra forma no se quede en la teoría, ¿no? Yo particularmente tengo una crítica bastante puntual en general al lado teórico, académico, y es que muchas veces nosotros como economistas, e incluso uno de los mejores economistas de la historia, Hayek, también lo menciona, es que de alguna u otra manera nuestro análisis de alguna forma se da bajo ese cliché que los economistas también dicen, ¿no? El ceteris paribus, y bajo supuestos que de alguna u otra forma obvian la realidad, ¿no? Entonces, hoy en día el mismo hecho, por ejemplo, de que uno se llene de información financiera no necesariamente significa que uno se comporte financieramente de forma adecuada en las inversiones, ¿no? Entonces, eso fue justamente materia de mi tesis, que lo estoy presentando acá como tal cual se lo presenté al jurado. Y en términos muy, muy simples, básicamente lo que ven acá en estas letritas que parecen B, que son realmente betas, y las X, de alguna u otra forma refieren, en términos muy sencillos, que una decisión de inversión, que todo lo que ha explicado Carlos hoy, básicamente está compuesta por una serie de factores que sumados terminan resultando una decisión correcta e incorrecta. En términos otra vez muy simples, básicamente este X1, X2, X3, XY representan unas variables que en finanzas son básicamente el conocimiento financiero, el comportamiento financiero y la actitud financiera. Pasas uno más, por favor, Claudia. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿no? Ya aprendí en la universidad, ya aprendí en cursos que externamente de repente puedo llevar de la universidad, ya aprendí en videos de YouTube que veo de inversiones, ya aprendí en Reels de Instagram y en Reels de TikTok que veo de influencers que me hablan también de inversiones y demás, ¿no?
Ahora, ¿estaré aplicando de forma correcta lo que he aprendido? ¿Qué tal si el supuesto que muchas veces pasa, que los que están explicando y compartiendo esta información realmente son personas que saben o que tienen resultados o que realmente viven de esto? Hoy en día incluso salió muy de moda este término de marketing, ¿no? Y que realmente lo dicen todos, que son los vendehumos, ¿no? O sea, aquellas personas que, por el mismo hecho de tratar de captar información, de captar eh, clientes o captar básicamente ventas, te tratan de vender algo que no es y una realidad que termina siendo alterada y muy poco ética, ¿no? Entonces, en el mundo de finanzas es tal cual lo mismo. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar en fondos de inversión, además de actualmente trabajar directamente con compañías de seguros e incluso que la misma SBS me esté supervisando y regulando detrás para poder darme cuenta que el mundo financiero es muy sensible a la ética, ¿no? Y en la medida de que uno, por también estas dos emociones, que incluso existen índices que los miden, que es el miedo, que es la situación negativa que puede ocurrir al momento de tomar una decisión de inversión, y a su vez la codicia o la avaricia, que también puede ser muy negativa en algunas situaciones y también te puede sesgar, de alguna u otra forma termina afectando tu psicología, ¿no? Entonces, en términos muy simples, otra vez, ¿el problema dónde está? El problema está en que realmente debo encontrar toda la información y toda la data y meterla a mi cerebro y tratar de tomar buena decisión de inversión, o realmente existe algo más allá. Entonces, esto era justamente lo que nosotros a través de ShareScope, a través de Blark, a través de Seguro Siempre, estamos muy enfocados en poder solucionar, ¿no? En términos muy simples, al final lo que ocurrió fue que encontramos resultados econométricos, no solamente económicos, sino también econométricos, que hoy en día pareciera que no existen, pero que estoy seguro, y esta es una tesis de aquí, estoy seguro en unos 5 años a máximo, todos van a empezar a hablar, ¿no? Que ya no necesitas tanto conocimiento, tanta información, tanta data, digamos, ingresada o aprendida, sino más bien necesitas actuar y comportarte de una manera distinta. Es por eso que, otra vez, sintetizando la información que se ve acá en, por ejemplo, estas estrellitas, ¿no? Estos asteriscos que ven debajo de comportamiento financiero y debajo de actitud financiera, representan el nivel de significancia que estas variables involucran dentro de una decisión de inversión. Y finalmente lo que podemos decir acá es que el comportamiento financiero, al tener estas tres estrellitas, eh, representa un nivel de significancia mayor en el momento de tomar una decisión de inversión, seguida luego por la actitud. O sea, todos ustedes los que están presentes hoy, de alguna u otra forma, representan ese nivel de actitud financiera, porque están predispuestos a que en el futuro la situación económica financiera que tengan les vaya mucho mejor, ¿no? E incluso el conocimiento financiero ya tiene un menos, ¿no? Que involucra otro tipo de detalles justamente para los miembros ahí del club. Todo esto lo hemos explicado al revés del derecho, pero es muy importante también conocerlo. Uno más, por favor, Clau. Y con esto vayan preparando sus preguntas, ¿eh? Que estoy seguro que Carlos lo va a resolver muy bien. Si tienen alguna pregunta también adicional para el equipo, las pueden ir preparando, dejándolas también en el chat para que les pueda servir, ¿no? Muchos de nosotros estamos hoy en día donde estamos, producto de nuestros padres. Les presento acá al mini Bruno no me acuerdo cuántos años habrá tenido, 6 años, 7 años, y él es mi papá. Él, de hecho, es contador. Y en ese momento de la vida, yo ni pensaba que iba a estudiar economía, ni pensaba que me iba a dedicar al tema de inversiones, al tema de empresas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero siempre había dentro de mi familia un gen bastante financiero, bastante contable. De hecho, el papá de mi papá, es decir, mi abuelo, fue banquero, el tío también de mi tío, que es el papá de mi hermano de mi papá, también fue banquero. Y de cierta manera la familia mía siempre ha estado involucrada de alguna otra manera en las finanzas, ¿no? Entonces, no obstante, el mundo financiero es tan grande, puede ser más público, puede ser más privado, puede ser compañía de seguros, puede ser FP, pueden ser banca. Dentro de la misma banca pueden haber un millón de sectores, puede haber renta fija, puede haber renta variable, puede haber de forma más privada fondos de inversión distintos a la banca, los brokers, etcétera. Entonces hay una serie de entidades que
de repente uno cuando recién está empezando a invertir, como que se marea y no encuentra realmente cuáles son los supuestos detrás que uno debería sí o sí velar, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk tiene una manera muy interesante de poder analizar este tipo de situaciones y que básicamente lo que trata de decir es que uno debería llegar al punto de ebullición al máximo de una idea para que esa ebullición evapore lo que no existe realmente y la materia, ¿no? La síntesis de la materia, lo más atómico posible, se pueda respetar y sobre eso tratar de construir, ¿no? Y eso fue precisamente lo que hicimos en Short Code, lo que estamos haciendo en Blark, lo que estamos haciendo Seguro Siempre, reconstruyendo de cierta manera el comportamiento financiero de las personas. Y quería mostrarles este motivo porque esto fue también un motivo, una razón por la cual yo también decidí entrar con más fuerza. Y de hecho, convertir a mi padre en uno de mis primeros inversionistas, el tal cual como creo que Carlos lo mencionó, de poder ayudarle a incrementar su patrimonio. Y si pasas uno más, por favor, Clau, voy acá a mostrarles cómo fue, ¿no? En términos muy simples, si es que no tienen, por ejemplo, la aplicación descargada de TradingView, que las voy a descargar acá en el chat también para que lo puedan tener para quienes no la tienen, pueden ingresar y tener un gráfico muy similar al cual yo estoy mostrando acá, de Cerro Verde. ¿Ok? Yo vengo siguiendo mineras de hace aproximadamente 2 años, producto también de la experiencia laboral que tuve en un fondo, y te vas dando cuenta de qué manera se comporta también el oro respecto a decisiones de tasas de interés en Estados Unidos, cierto nivel de recesión que puede haber también en el mercado, tanto Perú como Estados Unidos, y también el nivel de inflación que puede haber también en los mercados, sobre todo potencias, ¿no? China, Estados Unidos. Y de esa manera uno va viendo cierto tipo de oportunidades. Este análisis más fundamental que puede existir, acompañado a ciertos análisis más técnicos, yo eh, puedo dar la certeza que te puede servir de mucha más probabilidad en términos de aciertos que un análisis mucho más sesgado en solamente una metodología o una estrategia de inversión, ¿no? Esto ocurría en el fondo que trabajábamos, esto pasaba hoy en día con los mejores gurús financieros también, y de alguna u otra forma existe un nivel de relación importante entre ambos tipos de análisis. Lo fundamental con lo técnico termina siendo, otra vez, bajo la misma idea del punto de visión, un análisis que busca interpretar el nivel de precios de mercado en base a la historia, ¿no? En lo técnico ves en gráficos, en lo fundamental de repente a través más de ratios financieros y demás, ¿no? Economía, macroeconomía, etcétera. Entonces eso fue lo que pasó en Cerro Verde. Para los que de repente ya conocen acá un poco cómo funciona este mundo, ahí están viendo básicamente una zona eh, de alcista, que es una especie de cuña, y a su vez la posibilidad de ver también ciertas medias móviles, ¿no? Que representan también un cambio de tendencia del mercado a una zona más superior, y a su vez, si ven esas líneas negras y esas líneas amarillas, también representan ciertas zonas de acumulación que se estaban dando en los mercados, de pisos y resistencias, ¿no? De techos y resistencias. Así que eh, más o menos hay un nivel de análisis mucho más profundo ahí, pero quería compartirles ese gráfico que a nivel técnico y también fundamental compartimos. Y si le das uno más, Claudia, por favor, quería compartirles también el resultado como tal de esa operación. ¿Ok? Creo que nadie comparte, no sé, sus reportes con los brokers, por ejemplo. Eh, Hay mucha alteración de esto en el mercado, sobre todo creo que en el mundo más del trading, tal vez, por un tema de desconocimiento, por un tema de tratar de vender, o por un tema de tratar de capitalizarse y demás. Y esto va desde la idea de otros factores, pero bueno. Entonces, lo que quería compartirles acá básicamente es este reporte que es precisamente a través del broker de Renta 4 que básicamente pueden ver las fechas de compra de las acciones que hicimos, fue justamente las acciones de Cerro Verde, las monedas que también están tal cual establecidas, dólares, y la fecha también de venta, ¿no? La cantidad de acciones, el contado, el tipo el mnemónico que es Cerro Verde.
y el nivel de venta que se hizo, ¿no? Entonces, me parece que ahí llegó a un monto aproximadamente de 30% de rentabilidad en un mes, pero obviamente para llegar a este punto no es tampoco de la noche a la mañana y no es que pase de forma muy sencilla, ¿no? Como solamente ver un gráfico y comprar y ya está, ¿no? Detrás de eso hay una serie de procesos de asesoría, como lo comentaba Carlos, que también ahora les voy a comentar un poco más. Uno más, por favor, Claudia. Ya con esto vamos terminando. Esta fue una charla que hicimos recientemente, de hecho está por ahí Claudia también, en la Facultad de Sociales, de Economía. Seguro que algunos han estado también presentes y si es que han estado, me gustaría que me lo puedan decir por acá por el chat. Y si no, me parece que aún tenemos las presentaciones, así que incluso pueden pedirlo al equipo de ShareScope para que se las puedan enviar. Eh, eh, y bueno, tuve oportunidad de poder compartir esta charla también en conjunto con dos ponentes experimentados de inversiones y era lo mismo, ¿no? Lo que pasó después es que tras toda esta información que se compartió, muy pocos tomaron decisiones de inversión y muy pocos han realmente avanzado en su crecimiento como inversionistas, ¿no? E incluso lo que yo hice fue compartir la oportunidad en ese momento de compra de Bitcoin, que también luego lo compartimos en el club de inversiones que tenemos, y muy pocos realmente llegaron a tomar esa oportunidad por desconocimiento, por falta de recursos, etcétera. Entonces es ahí donde yo también ya no solamente con ShareScope, sino también con Blark, decidimos apostar no solamente por un tema de poder dar información y de dictar de forma más vertical cierto tipo de data, sino más bien construir un grupo de asesores, un grupo de inversionistas también, los asesores van por ShareScope, inversionistas más por Blark, que de alguna u otra forma están siendo acompañados con las inversiones que también nosotros recomendamos hacer. Si le das uno más, por favor, Clau. Es así como así como nació el club de inversiones que tenemos en Blark. Uno más, ¿no? Esto a raíz también de, bueno, todo lo que les comentaba, esto es parte también de la presentación. Lo que queremos es conectar a inversionistas con más inversionistas también, con personas que tienen capitales y de alguna otra forma ese crecimiento colectivo pueda apalancar también sus decisiones, ¿no? De hecho, existe esta frase que también es media cliché, si la han escuchado, que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se junta, y esa misma idea estamos construyendo con el club de inversiones que tenemos en Blark. Uno más, por favor, Clau. ¿Qué es lo que van a recibir ustedes al momento de poder sumarse al club de inversiones? En primer lugar, esto no es solamente dictar cursos o dictar charlas y ya, ¿no? Es un proceso de acompañamiento de inversiones, tanto de forma grupal como de forma personal. Y de cierta manera, para mí, de forma particular, es a través de todos los estudios que hemos venido haciendo también a nivel de comportamiento de inversión, la mejor forma como uno puede aprender, y no solamente aprender, sino enseñar, porque realmente enseñando uno aprende más. Entonces, hay estos espacios de no solo aprendizaje, sino también de enseñanza, dentro del cual ustedes comparten ciertas oportunidades de inversión con el portafolio que se van construyendo con más inversionistas. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas sesiones intensivas. Por ejemplo, el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una sesión con los inversionistas que tenemos actualmente, básicamente tratando de ver cómo ha ido el comportamiento de ustedes en bolsa en la semana y también cómo les va a ir en la semana que viene. Revisamos también el calendario económico, vemos qué tipo de oportunidades van a haber más a nivel fundamental y a nivel técnico vamos viendo ciertas proyecciones también para tomar oportunidades. Luego están recursos educativos que también los brindamos, ciertos libros que, otra vez, dependiendo del timing de la persona, los necesitan. No es lo mismo, por ejemplo, compartir un libro, qué sé yo, de finanzas personales que hoy en día abunda, que en Crisol cada vez veo más, a que compartir, por ejemplo, el inversor inteligente a una persona que obviamente ya conoce un poco más de economía o de macro y de alguna forma ya puede respetar ciertos patrones, ¿no? Entonces, eso también es importante, el timing. Evaluación de desempeño también de la misma manera, vemos de qué forma los inversionistas también van creciendo con nosotros
y estas reuniones presenciales que también lo vamos teniendo, ¿no? Justamente hemos tenido ahí unas cuantas en las últimas semanas y bueno, vamos a también tenerlas. Me gustaría hacerlas también de forma muy, muy personalizada con cada uno de ustedes. Si las uno más por follow. Esto fue un proyecto que de hecho lo venía pensando desde hace mucho a raíz de todo lo que estaba viviendo y se fue materializando en construcción también no solamente del tema de inversiones, sino también de la empresa de seguros que también me toca liderar y a su vez de la misma lógica de acompañamiento. Por ejemplo, para serles muy franco, yo también invierto en este tipo de espacios que no son de inversiones, sino más de empresa un monto mínimo, por ejemplo, de $1000 anuales, ¿no? Sumado a, por ejemplo, los desayunos que tengo que tener, la necesidad de ir presencialmente a estas reuniones, a ciertas cuotas, más, entonces, más o menos debería sumar como unos $1500 anuales como mínimo, ¿no? Sin considerar negocios que después se puedan generar. Entonces, hay una inversión detrás para este tipo de crecimiento y aprendizaje empresarial. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos haciendo con Blark, pero más a nivel de inversiones. Si le puedes dar uno más, por favor. Esta es una de las capturas de pantalla que nosotros enviamos, por ejemplo, en noviembre, 20 de noviembre, a raíz del crecimiento de Bitcoin, ¿no? Como un activo eh, importante de compra en su momento y de qué forma también nosotros lo veníamos siguiendo desde antes, ¿no? Ahí se puede ver básicamente buenas noches inversionistas en línea con nuestra recomendación enviada el día de ayer. Les compartimos el nuevo máximo histórico de Bitcoin alcanzado en las últimas horas. Sugerimos ir asegurando ganancias, aumentando el nivel de riesgo en sus posiciones debido a la creciente expectativa al alza, rentables sueños. Entonces, toda esta información, que esto es un mensaje de los tantos que mandamos al grupo y que además los venimos respaldando semana a semana, ustedes también los pueden encontrar y ustedes también lo pueden ver a través de el espacio del club de inversiones que tenemos. Entonces, más allá de todo esto, a mí sí me gustaría que puedan recibir la mayor cantidad de información posible y es por eso que nosotros hemos sumado a SharesCo a más asesores de inversión, a Investment Advisors, que me parece que están algunos acá también presentes. Pueden también contar con ellos. Hoy en día van a tener también la chance de poder asesorarse por ellos. Ellos de alguna otra forma lo más básico van a poder tener un poco más de cercanía. Y obviamente eso no les va a costar absolutamente nada, nada más un tema de que puedan estar en contacto con ellos para que puedan recibir esta información y sobre todo entender por lo menos, así por lo menos, nivel de riesgo que tienen ustedes en cuanto a sus perfiles, ¿no? Saber y detectar qué tipo de perfil de riesgo tienen, ¿no? Y sobre eso hay una serie de herramientas adicionales que vamos a ir también brindando de forma gratuita a todos ustedes por SharesCo para que también puedan crecer como inversionistas, ¿no? Y que no solamente se queden por un tema monetario, sino que puedan eh, tener la posibilidad de ir capitalizándose también con conocimiento, pero también un conocimiento que les pueda mejorar el comportamiento y no solamente quede como cursos y ya, ¿ok? Uno más, por Clau. Esto es parte de este club de inversiones que tenemos y de hecho, si bien es cierto, los precios que hemos compartido ahí son de forma anual, actualmente sí estamos teniendo unas promociones que, Clau, si puedes compartirlas también por el chat, te lo agradecería mucho, eh, para que también puedan ser parte, ¿ok? Adicionalmente a esto, son parte también eh, del grupo de WhatsApp que también nosotros tenemos, dentro del cual también pueden conversarse, estar compartiendo también los contactos de los advisors para que puedan agendar reuniones también directamente con ellos y puedan ser asesorados. Y puedan recibir más data de inversiones de una manera más personalizada, porque eso es lo que creo que yo me funciona más a mí y yo estoy seguro que también les puede funcionar mucho más a ustedes. Entonces, ahí básicamente pueden ver los precios a nivel mensual, bimensual, trimestral, semestral que también se están moviendo y los contactos, los números de contacto que también pueden ser asesorados, ¿ok? ¿Por qué al final del día hice todo esto?
por una razón bastante simple. Era lo que yo necesitaba cuando estaba en la universidad. No había una facultad ni siquiera de finanzas cuando recién empezamos, creo que Carlos igual. Y dos, no me enseñaban personas que realmente tenían resultados en finanzas. Y creo que eso es algo que, al menos la universidad, probablemente siempre lo va a tener, ¿no? Yo tuve oportunidad de conversar con uno de los profesores que es de los más importantes de finanzas de la Universidad de la Católica. Y eh, la idea de tratar de hacer más simple el mundo de inversiones es una necesidad importante que debe ser atendida, y también debe ser de alguna otra forma solucionada no solamente con los asesores de inversión que somos nosotros, sino también con los inversionistas, ¿no? En finanzas puedes encontrar un montón de data afuera, pero el gran valor agregado está en cómo uno simplifica eso, y es lo que nosotros hacemos en Black Group, ¿ok? Si le das uno más, creo que hay un par de imágenes también, Clau. Ah, y eso les quería mostrar. De hecho, Carlos también vino comentando del aspecto de ser asesorado correctamente, y es algo que también me parece que Luis también mencionó acá. Los mejores inversionistas siempre están acompañados de mentores, de asesores, invierten fuertemente en eso. Y es lo que yo quería mostrarles acá, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, soy parte de BNI, que son las siglas de Business Networking International, de una organización empresarial que ayuda a crecer a jóvenes empresarios, o también mayores, ¿no? De hecho, yo era el más joven ahí, pero me enteré que luego empezaron a entrar más jóvenes, eso me gustó mucho. Producto de que también entendieron que las canas del final del día te terminan sirviendo como un nivel de sabiduría mayor, ¿no? Y bueno, lado derecho está otro mentor mío, ahí en ese caso es en una, en la zona cercana a Brickell, en Miami, que tuvo oportunidad de ir también para conversar precisamente de este proyecto del Investment Club, a raíz de toda la propuesta econométrica que también encontramos. Entonces, eso es algo que también, Dios mediante, pueda darse para mí este año. Es uno de los proyectos que estoy eh, consolidando ya lanzando con un nivel de fuerza mayor. Y bueno, estoy seguro que les puede servir a muchos, muchos de ustedes también. Si las uno más, Lau, ya con eso terminamos y pasamos para las preguntas. Yo creo que al final del día el mundo de inversiones termina no siendo una persona frente a un escritorio, frente a una laptop o unas tres, cuatro pantallas que parece un avión, sino realmente es la posibilidad de saber gestionar tu tiempo y tu dinero, ¿no? Y en la medida de que vas entendiendo eso, te da la chance de poder disfrutar de otras muchas cosas. Hay mucho cliché alrededor de eso, hay mucha gente que te vende el estilo de vida y que te quiere vender, no sé, los carros, los lujos y todo, pero por dentro realmente ni sabes mucho de finanzas, mucho de inversiones, lo he visto muy de cerca, y realmente están hasta muy vacías en términos emocionales o hasta espirituales. Y eso realmente no es lo que uno debería buscar. Les comento algo más personal. Yo, gracias al tema de inversiones y gracias al tema de finanzas, me acerqué mucho más a Dios. Y al acercarme mucho más a Dios, tuve la chance de poder acercarme mucho más a mi familia, e incluso poder cumplir uno de mis tantos sueños de niño, que era la posibilidad de jugar fútbol. En este caso fue, por ejemplo, en Copa Perú, ¿no? Y realmente por tratar de entender los fundamentos detrás que a nivel de finanzas e inversiones se dan. Y obviamente traje mucho trabajo, ¿no? Obviamente esto no es vender ningún tipo de elixir, sino más bien ir acompañando ese crecimiento con todos en conjunto. Así que eso es lo que quería presentarles a todos. Ya tienen la información acerca de las oportunidades que tenemos acá. Y creo que ya no hay ninguno más para pasar a preguntas, Clau. Sí, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora sí vamos a pasar a las preguntas que habré visto. Por haber visto una pregunta de Luis. Sí. Buenas noches, Carlos, y a todos. Consulta. Warren Buffett ha reducido sus posiciones en Apple y Bank of America, entre otras. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué sabe él que no sabemos nosotros? ¿Y cuál es su opinión sobre el Bitcoin que está promocionando Donald Trump?
Es una pregunta bien elaborada porque implicaba saber la información. En primer lugar, ¿por qué un inversionista acumula cash o se deshace de sus posiciones? Aparte que Apple es una empresa que ya está decepcionando mucho el mercado. Bank of America es una empresa que es un banco, es una institución financiera. Acuérdate, cuando las tasas bajan, las utilidades de los bancos disminuyen. Entonces es natural que se deshaga de esas dos empresas. Apple por resultados y de Bank of America por el ciclo económico. Tercero, porque mi sospecha es que Buffett está generando cash o está ligando posiciones para encontrar otras oportunidades de inversión. Ha venido acumulando mucho cash, eso es verdad. Y yo lo he visto, o sea, en sus posiciones de su hedge fund, últimamente ha puesto posiciones en Nubank, que es este banco brasilero, pero en general no ha aumentado posiciones en ninguna otra empresa. Eh, entonces, para un inversionista acumula cash y liquida posiciones para buscar otras oportunidades. No podemos saber todavía cuáles porque tenemos que esperar. Creo que son 45 días hasta que revele sus posiciones, o a veces acuérdate que para que un hedge fund revele sus posiciones, tiene que pasar un umbral de compra de 10 millones de dólares. Entonces, a veces es 10 millones o 100 millones. Entonces, a veces el mismo Buffett dijo que prefiere comprar menos para no reportar eso al supervisor. Entonces, básicamente es por eso. Ahora, ¿qué empresas son? Hay algunas que no vamos a saber y hay otras que sí se va a revelar eventualmente cuando se revele la posición de este hedge fund, ¿no? ¿Qué sabe bueno, el tema de Apple ya sabemos por qué es, Banco of America también, y que está buscando otras oportunidades. El tema de Bitcoin. En general me gustan las cripto. Tengo una pequeña posición de mi portafolio en Bitcoin, debe ser muy pequeña, 1% quizás. Em, Yo vinculo, desde mi punto de vista de economista, yo vinculo mucho las criptomonedas a la liquidez de mercado, no tanto al valor que tienen. Las veo como un commodity, un activo especulativo. Entonces, desde mi punto de vista, si el mercado tiene liquidez, las cripto van a aumentar. Entonces, para mí, ¿cuándo va a crecer o cuándo va a aumentar su valor? Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos baje la tasa de interés. La ha estado bajando. Ha bajado la tasa, entonces cuando baja la tasa, el valor de Bitcoin va a aumentar, porque hay liquidez en el mercado. Eh, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, acuérdense que el año pasado se esperaba que la Fed iba a bajar la tasa 5 veces este año. Hoy día en la mañana ya eso se esfumó, desapareció. Entonces se espera que la Fed solo baje la tasa una vez este año, por dos fuerzas de empleo y de inflación. Eso le va a pegar duro al Bitcoin, porque el valor de $100.000 desde mi punto de vista estaba sustentado en que la Fed iba a bajar 5 veces la tasa. No está justificado ese valor ahora porque ya no se espera 5 reducciones de tasa. Yo veo que el Bitcoin se va a estancar entre 90 y 110.000 durante todo el siguiente año. Ahora, Trump. Trump está promoviendo el Bitcoin, sí, también de la mano de Elon Musk, pero no creo que ese efecto sea tan potente como el efecto de la liquidez del Banco Central. Trump tiene más efectos sobre los aranceles y los impuestos que puede cortar, ¿no? Si la reducción de impuestos es En mi trabajo, yo estoy en el equipo de análisis de países. Todavía no hemos analizado porque, como bien dije antes, Trump puede tener una narrativa durante la campaña, pero al momento de ejecutar las propuestas puede tener una ejecución totalmente diferente. Hay que ver cuánto va a ser esa reducción de impuestos. Si es muy grande, bajar de un 35 a un 3%, 5 puntos porcentuales, eso es bastante. Eso sí podría disparar el Bitcoin hasta 130, hasta 150 diría, porque los impuestos devoran las ganancias de capitales de los inversionistas. A mí también me duelen esos impuestos. Entonces, si esa reducción de impuestos es grande, yo podría ver Bitcoin en 150, por lo menos. Porque toda esa ganancia
por la reducción de impuestos se va a activos más especulativos, ¿no? Tipo Bitcoin, ¿no? Eh, Espero haber respondido esa pregunta. No sé si hay más. Total confianza de responder las dudas que tengan. Pero creo que solo es esa, ¿no? Bueno, un comentario ahí, Carlos, Ajá. que me gustaría mencionar. Yo creo que este año que viene, o sea, recordemos que Trump es un tipo mediático por naturaleza, ¿no? Ujú, Y cada vez que de alguna u otra forma tenga alguna oportunidad para comunicar algo, la va a hacer con fuerza, ¿no? Y cuando sea presidente aún más. Entonces hay que esperar un nivel de volatilidad para estos ujú, activos que están correlacionados con Trump de cierta forma, que también es el Bitcoin, importante, ¿no? ujú, También yo de forma particular sí creo que Bitcoin para el año que viene pueda tener una tendencia bastante alcista. De hecho, justamente en el grupo que Luis también es parte, enviamos un análisis de Bitcoin exponencial de crecimiento, ¿no? Así que yo creo que va a depender también mucho de lo que pueda pasar con Trump y también con Musk, eh, porque detrás de Bitcoin, ya, siendo figura número uno Trump, luego Bitcoin, luego Musk, creo que va a estar de alguna otra forma el camino de las criptomonedas para el 2025, ¿no? Así que yo creo que iría más por ahí, ¿no? Pero luego lo de Buffett, también tal cual, creo que también es otro tema que ya está respondiendo. Sí, hay una pregunta más por interno. Me ujú. preguntan, ¿en qué páginas recomienda buscar información sobre las inversiones y las noticias? Eh, bueno, esto es ya, voy a responder desde la perspectiva individual, ¿no? Yo pago servicios también. Pago concretamente Investing, pago Fastgrass, pago dos plataformas mensuales, ¿no? Me parece que Investing es una buena plataforma para poder leer noticias. Fastgraph es una plataforma que te permite ver gráficos de precio respecto a sus fundamentales, pero una respuesta concreta sería investing.com para una primera aproximación, ¿no? Pero son inversiones un poco más superfluas, ¿no? Si uno quiere un research un poco más especializado, por eso tienes inversión. Y yo sobre investing, inversión, ¿no? Ver uno dónde puede invertir para recibir investigación de mercado, investigación de equity, etcétera, ¿no? Hay algo que podría añadir también es Ujú. eh, o sea, Bloomberg en línea, por ejemplo, me parece una plataforma que por Ujú. ahí puede, al menos un primer inicio básico, darte cierta información. ¿Ya? De hecho, hubo, y en su momento también lo compartí por Instagram, eh, una vez una noticia descabellada que no sé quién lo terminó publicando, pero no tenía ni principio ni económico, ni macro, ni económico, ni lógico, ¿ya? Pero lo compartieron. Pero igual de cierta forma también un medio de comunicación termina siendo siempre una empresa y una empresa de alguna otra forma tiene un interés particular que puede luego ocurrir en términos de conflictos de intereses, ¿no? Así que hay que también saber buscar la información y no solamente es buscar, sino tratar de entenderla en sencillo, ¿no? Y esa es la chamba. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, al realizar inversiones, ¿qué tanta importancia se da al análisis técnico? Esa pregunta me la hago yo todos los días.
Bueno, voy a responder esta pregunta con un ejemplo muy concreto. Jeff Bezos tiene una opción de venta de sus acciones individuales de Amazon, que él reporta como accionista principal de la empresa al organismo supervisor, la SEC de Estados Unidos. En esta hoja, que es pública, él reporta que tiene una, tiene una operación de venta de, creo que de 10 millones de dólares en 200. Ok, entonces, este tipo va a vender 10.000 acciones de Amazon al precio de 200. O sea, cuando toque el 200 las va a vender. Esa es una operación pública. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque 200 para Amazon es un nivel psicológico. Cuando uno ve el gráfico, vas a ver mucha volatilidad alrededor de 200, muchas órdenes de venta cuando estábamos por abajo. Ahora que estamos por arriba, hay muchas opciones de compra. Entonces, ¿el análisis técnico importa? Sí, pero no todo el análisis técnico, ¿no? Hay niveles importantísimos. Por ejemplo, el caso de 200 es un nivel psicológico muy fuerte en Amazon. Entonces, las resistencias y los soportes tienen que ser fundamentadas en algo. Entonces, para responder la pregunta concreta, sí, sí importa. Hay niveles psicológicos muy importantes para las acciones, ¿no? Como el caso de Amazon en nivel de 200, ¿no? Ujú. Ok. Siguiente pregunta es, ¿por qué solo 1% de tu portafolio, Carlos, se refiere en Bitcoin? Es una buena pregunta. Quería enfocarme en análisis fundamental, entonces me he enfocado solo en acciones. Antes tenía mucho porcentaje de mi portafolio en ETFs y bueno, la rentabilidad de ETFs aún no, es como le digo a todos mis amigos que me piden consejos. Cuando uno ve las rentabilidades que puede tener en bolsa, ya uno ya no quiere renta fija. Entonces, cuando vi las rentabilidades que me ofrece un ETF de la Standard Poor's o del Nasdaq, me gustó, pero cuando vi la rentabilidad de las acciones, ya te empieza a gustar. Entonces, yo fui más escalonando, ¿no? Pasé de renta fija a luego ETFs, luego acciones individuales, y ya cuando empecé a ver las acciones perdón, las rentabilidades de Bitcoin y la volatilidad que te puede generar, me empieza a atraer, ¿no? Es un tema de preferencias. Entonces, probablemente esté asignando un poco más a Bitcoin por la rentabilidad que te puede generar, ¿no? Entonces, fue un tema de escalamiento en mi caso. Por ejemplo, ahora también estoy aprendiendo más el tema de derivados financieros, ¿no? Con más experiencia uno se puede meter a otro tipo de instrumentos. Algo que me gustaría compartir, y de hecho lo conversamos con Carlos recién, es que, o sea, es como que de alguna u otra forma nosotros estamos en una posición o en una frecuencia de posición similar, ¿no? Porque seguimos aprendiendo, o sea, seguimos estudiando, seguimos analizando el mercado. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy viendo más, y también, por ejemplo, con Luis, también estamos siguiendo más los activos de opciones, ¿no? eh, por una manera particular de poder entrar al mercado también de acciones o de ETF, ¿no? Entonces, claro, esto tampoco amerita a que uno solamente como lo que ya sabe se quede ahí, solamente vea el mercado, sino que es muy circular y también de mucha colaboración con más personas. Porque no es lo mismo que yo le pueda, o sea, me pueda encontrar un libro, justo un amigo me acaba de escribir y me dice, Bruno, recomiéndame un libro de finanzas. Da, yo, ok, te recomiendo, hermano. O sea, te recomiendo 100 si quieres. De hecho, tenemos una biblioteca de libros con Claudia. Pasa a la biblioteca, por favor, Claudio, por acá, ¿ya? Es una biblioteca de PDFs tremenda y léelo si quieres. Pero el problema no va a estar ahí. O sea, el problema va a estar en cómo lo terminas aplicando y cómo terminas aprovechando esa sabiduría de maximizar al máximo no solamente tu dinero, sino también tu tiempo. Entonces, eso es el tema, ¿no? Y ya desde el lado de un inversionista, desde el lado de un empresario, ya te vas dando cuenta del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Que es otro tema ya más económico que se valora. Pero eso es. Sí, voy a estar compartiendo el link para ver los libros. Ujú. La siguiente pregunta me la envían por privado. Dice, Carlos mencionó un simulador de inversiones en su exposición. ¿Podría volverla a mencionar, por favor?
Esto se conoce como paper trading, paper, P-A-P-E-R, trading. Usualmente los brokers internacionales la ofrecen, ¿no? Tú te inscribes al broker internacional, en este caso IBKR, Interactive Brokers, yo tengo Interactive Brokers, te inscribes todo y puedes simular compras y ventas de acciones. Entonces uno puede aprender de esa forma. Si uno quiere hacer eso, yo sugeriría Interactive Brokers. Uno puede entrar a Internet, abrir su cuenta y empezar a hacer ese tipo de operaciones para tener una idea de cómo funciona, ¿no? No sé en el caso de los brokers peruanos si ofrezcan esa alternativa, pero al menos Interactive Brokers, Webull también lo ofrece. Pueden optar por esas opciones, ¿no? Si uno quiere ver al menos cómo funciona la compra-venta de activos. Mm, mm. Algo que me gustaría recomendarles también, eh, y también lo vi en el fondo de inversión que trabajaba antes, es que, por ejemplo, yo lo asimilo mucho a tener obviamente tu portafolio eh, real, tu cuenta real, ¿no? En algún broker determinado, pero existen también estas herramientas de las cuentas demo que muchas veces sirve para tal cual como te vas en el fútbol, ¿no? Así que tal cual como te vas a una sesión de entrenamiento de práctica, la misma manera funciona con las cuentas demo, ¿no? No es un partido real, un campeonato real, no te van a sacar roja y al partido siguiente no vas a jugar, sino que vas a entrenar, vas a tal cual actuar estratégicamente con la misma táctica que tienes e incluso posibilidad de ir mejorándola en una cuenta que no necesariamente es real, ¿no? Pero sí con el mismo movimiento del mercado de precios, ¿no? Eso hice hoy día, por ejemplo, compartir historias. Si entran a mi Instagram, van a ver el movimiento que tomé en una cuenta demo, que lo compartí en eurodólar, una venta que hice en eurodólar, porque de alguna forma ya estaba revisando la data que iba a salir positiva del empleo, había encontrado buena data también, y decidí apostar, ¿no? Obviamente este tema de las cuentas demo te puede dejar eso y el nivel de ganancia, sobre todo en CFDs, puede ser interesante para el tema más fundamental de noticias, pero algunas otras cuentas de fondeo no te dejan o es un tema medio complicado después con algunos brokers y todo. Y obviamente es un nivel de riesgo mayor. Pero como es una cuenta demo, puedes entrenar más por ese lado, ¿no? Lo que, por ejemplo, me propuse es tratar de ir aminorando el nivel de tiempo que voy tomando en ciertas decisiones de inversión, ya no solo, por ejemplo, como decía Carlos, renta fijas en bonos que son a años, sino también ir bajándole la temporalidad, ¿no? Meses, semanas, ¿no? Y poco a poco vas afinando ahí, digamos, tu puntería, ¿ok? Así que eso. Genial. La siguiente pregunta es de Fabio. Pregunta, al invertir en bolsa, siempre uno debe tener en cuenta que es un monto que tenerlo no afectará tus finanzas personales en un largo plazo, ¿cierto? Para una persona joven, ¿recomienda invertir montos importantes considerando que no te afectará mucho? La segunda parte se lo voy a hacer luego a Bruno. Sí, es para Sí, Bruno. sí. Eh, Esa pregunta exige muchos detalles, porque si preguntas eso quiere decir que no tienes claro tu balance general. Pongamos mi caso cuando estaba egresando y tenía un sueldo de egresado de 1 o 2 años. em, yo ahorraba bastante. Con ahorrar me refiero a tener un dinero y no invertirlo. Ahorraba bastante. Pero ese era dinero que no era de inmediata disponibilidad para mí, o sea, no lo necesitaba. Podía ir al casino y poner todo al negro y perderlo y no pasaba nada con mis finanzas personales. Entonces, la recomendación directa ahí es, tú invierte dinero que estás dispuesto a perder. Obviamente no vas a perder el 100%, pero que no necesites, al menos en el corto plazo, para una emergencia. Ese sería el monto que tú deberías de invertir. Y el ahorro que tú tenías de 100, 200, 500 soles al mes,
sigue reinvirtiéndolo en el mercado de valores. Yo recomendaría eso. O sea un monto que puedas perder, que no necesites en el corto plazo. Ahora, si eres una persona joven, yo recomendaría ser un poco más agresivo, no irte por un depósito a plazo fijo, sino directamente con el mercado de valores y con un fondo indexado, un ETF o acciones de alta calidad, ¿no? Creo que Bruno puede tomar la siguiente parte. Claro, la siguiente Sí, parte es, ¿podría mencionar todos los beneficios del costo de Investment Club, por favor? sí. ¿Podrías compartir, Clau, esa parte de la presentación, por favor? Sí, un momento. Vale. Ahí está la biblioteca también, ¿ah? Me pidieron un libro, le dimos 100. Hay inversiones, hay de psicología, hay de empresa, de finanzas. Hay bastante para que puedan revisar ahí. Y es gratuito. Uno más creo que es Cloud para atrás. Ok, este básicamente, ¿no? Este es un servicio en Blark, eh, a raíz también de básicamente la situación que fuimos viendo de manera real con inversionistas y resultados de inversionistas. Eh, es un proceso de asesoría, de acompañamiento grupal, personal. Pueden agendar reuniones conmigo, pueden agendar reuniones de forma grupal también. Y vamos viendo los portafolios que se van generando con cada persona, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuvimos oportunidad de conversar más del tema de Bitcoin para inversionistas que no tenían posiciones en Bitcoin, sino más bien en acciones, pero el inversionista de Bitcoin quería saber más de acciones y tenía más experiencia. Entonces, ese networking te va ayudando también a que vayan mejorando sus posiciones en cada activo distinto, ¿no? Recordemos que está bien, bolsa es un mundo gigante, pero bolsa es parte de los mercados financieros. Entonces, mercados financieros como tal hay muchísimos, ¿no? Están las acciones, están los ETF, están eh, también las criptomonedas, están los Commodities. índices, commodities, correcto. Entonces, muchísimos, ¿no? Tienen chance de poder ir especializándose en mucho, ¿no? De hecho, nosotros para las semanas que vienen vamos a estar enfocados muchísimo en el S&P 500, viendo también cómo se va a dar el movimiento de Estados Unidos con las tasas de interés y demás, para que vayan viendo oportunidades también en Estados Unidos y también las siete magníficas. Las sesiones que también se dan de forma semanal, las reuniones presenciales también, recursos educativos que son esta vez más centrados en el timing de cada inversionista. No es lo mismo, como le dije la vez pasada, leer, qué sé yo, no sé si lo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, tengo ese libro, ¿no? El millonario de la puerta de al lado, que es más de finanzas personales, si se ve. Millonario de la puerta de al lado, que es más de finanzas personales y un poco de inicio de inversiones, a que leerte, pues, no sé, Benjamin Graham, ¿no? Dodds, ¿no? Que es por ahí un poquito más pesado y que le podría servir a una persona distinta, ¿no? O revisar, por ejemplo, libros más de análisis técnico, no sé, Trading en la zona, que puede ser un poco más útil para una persona que no sabe mucho de análisis técnico. Entonces, eso también. Y evaluación de desempeño, ir viendo de qué forma también esto te va sirviendo con tus rendimientos, ¿no? Vamos viendo que, por ejemplo, qué rendimiento anual vas teniendo, rendimiento mensual con las acciones que vas tomando qué tipo también de perfil de riesgo también tomas, porque eso también depende del análisis, ¿no? que se va dando. Así que esos son los beneficios y bueno, creo que los precios lo mandó ahí Claudia. Si puedes, Claudia, mandar nuevamente, porfa, ahí te lo agradecería, ¿no? Y bueno, ahorita estamos muy enfocados en poder seguir dando más valor a la comunidad, como ya pueden darse cuenta, y también a los inversionistas que son parte del club. Ok. La siguiente pregunta es Cristian pregunta, buenas noches, Carlos. ¿Recomiendas que una persona elabore su estrategia?
de inversión basada en dividendos? Ok. Muchas de esas preguntas, recomendaciones, la respuesta que van a recibir de mi parte siempre es una pregunta. ¿Tú necesitas un flujo de ingresos constante mensual o tienes la suficiente solvencia financiera para poder esperar hasta el final, 2 años, 5 años de tu inversión? Si uno quiere dividendos, hay muy buenas opciones de inversión, ETFs que tienen un high yield de casi 5,5% en dólares. O sea, uno invierte en el ETF y te rinde 5,5% anual en dividendos y te paga mensualmente esos dividendos. Entonces puedes tener un flujo de caja constante. Ese tipo de instrumentos es muy atractivo entre personas que tienen más de 50 años y que desean un flujo para gastar mensualmente, ¿no? Pero el tema es que ese tipo de acciones, los precios son muy planos. Las valorizaciones pueden estar entre 5, 2, 3% al año. Entonces la ganancia de capital no es mucha. Son buenos portafolios para tener un flujo de renta constante, si es que tú necesitas ese flujo. Pero si no lo necesitas, yo preferiría decirte que pongas tu dinero en acciones de tipo growth, ¿no? Que te, que tengan buena ganancia de capital en el largo plazo. Ujú. Ok. Finalmente, José Luis pregunta, me gusta la información que se ha compartido. Por favor, ¿podrías comentarnos aproximadamente la distribución de tu portafolio en porcentajes, Carlos? La gente quiere el portafolio revealing. Bueno, para comenzar, yo tengo una cuenta de margin. Una cuenta de margin quiere decir que tú puedes fondearte puedes apalancarte con las operaciones de tu broker. Digamos, yo tengo 100.000 soles. En una cuenta de margin yo puedo operar con 400.000 soles. ¿Ok? Primer punto. Ahora, eso solo se hace cuando tienes experiencia en el mercado. Ahora, para responder la pregunta concreta, eh, tengo el 30% en dos ETFs, en el Standard Poor's y el Nasdaq. Esas posiciones no las toco, pero tampoco agrego más monto a esas operaciones, a esos instrumentos. El 40% approach debe ser acciones individuales, que están repartidas entre Big Four, que son Alphabet, Microsoft, Nvidia. Apple liquidé porque Apple ya dejó de atraerme mucho, sus resultados no son tan buenos. Meta tampoco me atrae mucho. Tesla es muy volátil. Acá tengo, si mal no me equivoco, Broadcom, que es otra de semiconductores. El 20% restante lo utilizo para trading, para estar comprando y vendiendo en el corto plazo, en el lapso de 7 días, 5 días, una semana. Y ya el restante 10,5% lo tengo en activos mucho más riesgosos, por ejemplo, empresas de paneles solares. Tengo una empresa de paneles solares, First Solar, que va a generar buena rentabilidad, pero ese 10% es como que muy riesgoso. No tengo mucha expectativa en ese porcentaje. Y dentro de eso está Bitcoin, ¿no? Y básicamente Bitcoin. No tengo Bitcoin directamente, tengo un ETF de Bitcoin, porque acá en Estados Unidos no puedo utilizar Binance, entonces no puedo tener esta carta encima. Entonces tengo un ETF, el ETF de BlackRock de Bitcoin. Entonces básicamente ese es mi portafolio. Genial. Creo que ya hemos terminado con las preguntas. Creo que sería para darle cierre a la charla. Estuvo muy entretenida. Nos pasamos un poco del tiempo, pero se logró responder todo. ¿Algunas palabras, Bruno, para finalizar? Sí, bueno, Carlos, agradecerte en nombre de toda la organización de George Code, de Black, de Seguro Siempre, por la conferencia del día de hoy. Muy ilustrativa, en verdad, y además, bueno, muy sincera también. Y bueno, no sé si ahora van a comentar, ¿no? O sea, tú estás actualmente trabajando en el Fondo Monetario Internacional, estás en Washington, D.C., no está.
no está ni en Lima, ni en Chimbote, ni en ninguna parte cercana por este lado del continente. Pero bueno, creo que eso también es motivo para poder también luego aprovechar otro tipo de oportunidades que se puedan materializar. Una de ellas, ya les anticipo, con Carlos vamos a seguir haciendo ese tipo de espacios de conversatorios pronto. Ya hemos estado coordinando ahí también con el equipo de Shares Co. Y a su vez eh, avisarles que ya tenemos dos áreas nuevas dentro de Shares Co, un área de marketing propiamente, que también va a estar interactuando muchísimo con la comunidad del grupo de WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, ingresen, porque por ahí también vamos a estar compartiendo información importante de inversiones. Si no, Clau, lo puedes pasar por acá por el chat, por favor, para el grupo gratuito, para que puedan estar por ahí. Y vamos a estar mandando encuestas también para ver qué temas les gustaría que abordemos para las siguientes sesiones y seguir compartiendo información de valor de inversiones. Así que eso sería básicamente todo. Bueno, y la data de inversiones también que requieran para ser parte del club, lo pueden hacer a través del número que está enviado también por el chat. Así que eso, Carlos, ¿te gustaría comentar algo más? Ese José Luis ha puesto ahí, creo que ese no se ve nada. Eh, no, nada, muchas gracias por la invitación. Estamos conversando. Sí, efectivamente, después de la universidad pasé por el Banco Central, pasé por el Instituto Superior de Economía, por el Banco Intermercado de Desarrollo y ahora en el Fondo Monetario, ¿no? Eh, la macro, a mí me gusta mucho la macro. La macro fue la que me llevó también a las inversiones, porque están muy vinculadas de la mano, ¿no? Y es una cosa que a mí me encanta. Algo que les quería comentar, y vuelvo a recalcar, porque lo he dicho bastante durante toda la presentación, es independientemente de tu background, invierte. Invierte, invierte, invierte. Obviamente hay gente mucho más experimentada, con expertise en finanzas, economía, pero aprendan, asesórense, lleven cursos, asimilen la información gratuita e inviertan, porque el mercado de valores es un creador de riqueza para familias, para nietos, bisnietos, y tienen que hacerlo. Un depósito a plazo fijo no te va a pagar lo que te paga el mercado de valores. Ya después de tantos años de experiencia, macro y finanzas, y trabajado en todos esos lugares fancies, me queda clara esa idea. Entonces, nada, básicamente eso, gracias por invitarme a charlar. Estamos conversando, soy colega de Bruno y cualquier cosa pueden escribirme, hablar con Bruno y estamos en comunicación, ¿no? Sí, Muchas genial. gracias. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, ahí ya les mandé el link del chat de WhatsApp grupal por si desean entrar. Ahí vamos a estar subiendo algunos eventos, actividades que tendremos. Y bueno, eso sería todo para este investment session. Nos vemos, Carlos, nos vemos, Claudia. Estamos en contacto, cuídense. Buenas noches. Gracias por todo, chicos. Nos vemos.